entonces aquí en Confidencia lo que vamos a tratar es cómo logramos que nuestros niños y niñas sean más autónomos. El tema que vamos a tratar hoy en Confidencias, vamos a conversar entonces con Marta Leiva, que ya nos acompaña. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, especialista en desarrollo infantil y estimulación temprana y prenatal. Y desarrollo humano. Y desarrollo Definitivamente humano. me autodetermino psicóloga evolutista, porque miro desde la concepción hasta la muerte en todas las etapas. Excelente. Efectivamente, la vida del ser humano es muy complejo. Y algo que siempre vengo diciendo, y de lo que falta en nuestro país, es la capacidad de la resolución del yo. Esa capacidad de toma de decisiones, de autonomía con respeto y con determinaciones para que ese niño, adolescente o puber también en proceso de crecimiento pueda fluir con naturalidad. ¿Fluir en qué? En sus emociones, en sus ideales, en sus pensamientos y en sus direcciones de vida, que es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Te hago una pregunta yendo así al meollo desde lo que yo trabajo. Mira, porque quiero moverlo de arranque a ver qué piensan. Cuando yo tengo un papá o una mamá que no es capaz o no ha sido capaz en su propia historia de desarrollar esa posibilidad, ¿le es posible a su vez, digamos, lograr en sus hijos esa autonomía o ese desarrollo personal? Te lo pregunto porque también pensando en una potencial estrategia, obviamente, ¿no? Así es. Lo que pasa es que nosotros somos una secuencia, digamos, de grado de la vida de los padres, porque son nuestros códigos cerebrales que mapean nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Y como tal se esperaría la secuencia de ello. Pero tenemos que partir que somos parte de una evolución. Decimos, por ejemplo, que el alumno es mejor que el maestro. El hijo, digamos, en esta posición, promueve muchas intenciones en base a los recursos que los padres le brindan. Se supone que el padre formador y además afectivo es el que le va a dar la secuencia que el niño ascienda. Es como decir, y tenemos en nuestro país, es un fiel reflejo de muchos padres que inclusive no han tenido la capacidad económica y a veces educativa, pero sí el deseo de querer formar hijos, y lo han hecho bien. Hay digamos, muchas personas que actualmente inclusive tienen rendimientos laborales totalmente buenas y que son producto de padres que tal vez no cursaron educación en su inicio. Y vamos Todo a hacer un paréntesis, doctora, Sí. Pues tenemos información, nos enlazamos con Jorge Chávez desde el local de la Abdaica. Adelante, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, un buen día. Directo, la agrupación musical El Corazón Serrano subirá con todos los gastos a propósito del presidente representado de la Panamericana en la zona de Chancay. El señor Lorenzo Guerrero, representante del Corazón Serrano, acá nos escucharon en directo a través de RPP Noticias en el local de la ciudad. Era lo mismo, inclusive no sabíamos cómo se llamaban los fallecidos, lamentablemente, porque ha pasado horas y estamos en eso a la espera para poder ayudar a la familia en lo que sea, en lo que no le vamos a usar. Claro, estamos en directo para RTP. ¿Usted está teniendo contacto con la familia ya para poder gestionar determinada ayuda que Corazón Serrano va a dar? Bueno, por eso que les creo que me iban a contactar, inclusive mandaron una persona para que busque la familia, poder empezar de repente todo lo que le pueda faltar, ¿no? Hemos entendido de que va a haber una presentación del Corazón Serrano esta noche. ¿Esta presentación va a continuar? Claro, porque principalmente nos hemos quedado acá para ayudar a la familia. Ya están consternados, están asustados. Pues también y perdimos los hombres. Mil disculpas que ustedes no comprendan lo que la situación hoy día en Piedra. ¿Algún tipo de información en ese sentido? ¿Han empezado información? Bien, Jorge, lamentablemente no podemos tener mucha claridad de las declaraciones del representante de Corazón Serrano. Sin embargo, vamos a tener más oportunidad de ampliar esta noticia. De momento hemos logrado captar que ellos están dispuestos a correr con todos los gastos que lamentablemente han desenlazado en este trágico accidente que dejó el saldo de 7 fallecidos. Son las 12:13 de la tarde. Ricardo, nosotros aquí regresamos a Confidencia. Así es, y bueno, conversábamos con la doctora Marta Leiva. Marta, me decías, hay una secuencia, digamos, esperable, pero me estás dejando abierto a la posibilidad, calculo, que hay una autonomía, porque además sería medio paradójico que yo diga que quiero autonomía, pero sin embargo estoy condicionado solo por lo que
digamos, lo que mis papás me ofrecen, hay una parte que yo también ofrezco. O sea, así es. ¿no? Es una mezcla de ambos. Bien, lo que pasa es de que nosotros, a la medida que vamos creciendo, ya vienen mandatos evolutivos que nos comandan nuestro crecimiento real, nuestro autodesarrollo. Y sucede, vamos a utilizar la palabra de algunos jóvenes que dicen, yo provine de padres que no cruzaron educación, que a resumidas cuentas fueron ignorantes. Ignorantes tal vez en condiciones académicas. Formales, exacto, académicas, así es. Pero tenían una proyección emocional importante. Muchas veces les dicen, yo no tengo la educación escolar como la tienen ustedes, pero tengo la educación de la vida y sé perfectamente cómo es. Y orientaron, dieron todo un manejo emocional, les inyectaron esa potencialidad de crecimiento y el hijo automáticamente también utilizó sus propios recursos, ahí viene la resiliencia y automáticamente emprendieron. Y emprendieron bien. Y además, llegar a que ellos se desarrollen y vean cumplidos sus metas y sus proyectos y sobre eso agradecer a sus padres por el logro de lo que ellos han hecho con ellos mismos, entonces se convertiría en una muy buena respuesta de agradecimiento, ¿no? O sea, sería genial que yo como padre lograra entregarle todo lo bueno que tengo para ofrecerle a mis hijos. Así es. Pero dejando ese espacio para que él desarrolle todo lo bueno que él trae. Así es una mezcla de ambos. Entonces ahí, Marta, viene la pregunta del 2000, es ¿cómo hago para que eso ocurra? Efectivamente. Entonces, y ahí te voy a pedir, por favor, te voy a dar tiempo para que pensemos un poco más en ese aspecto y los demás también vayan reflexionando sobre lo que acabamos de decir, porque vamos a escuchar ahorita importantes consejos para estar luego además con llamadas del público sobre este tema. Ya saben, nuestras líneas telefónicas son el 212-4100, 212-7165 y la llamada desde el interior del país al 0813-1400. No te olvides, también está nuestro Facebook Siempre en Casa, donde podrás dejar tus consultas. Ya venimos. Muy bien, continuamos entonces aquí en Siempre en Casa, hoy en Confidencias dentro de nuestra campaña Papeao y Apapachao. El tema es cómo logramos que nuestros niños y niñas sean más autónomos. Nos acompaña Marta Leiva, quien es psicóloga, psicoterapeuta, y después viene un montón de palabras, me han dicho, desarrollo integral, ¿cómo era? Evolutivo. Especialista en desarrollo humano. Me autodetermino psicología evolutista porque fíjate que en nuestro país no hay esa nomenclatura de ser psicólogo evolutista. Pero yo veo desde la concepción, desde el embarazo, desde la gestación, trabajando todos los elementos psicológicos e importantes y neuromotores hasta la muerte con calidad, nacimiento con calidad y muerte con calidad. Y dentro de ello hay muchas cosas del ser humano. Porque todo es un continuo, finalmente. Así es, todo es una continuidad. Bueno, y te preguntaba yo, te hacía la pregunta, pero antes vamos a hacer un enlace, ¿así es? Es un chuncho, mijo, me para diciendo, se pega mi falda, no se quiere despegar, no sé qué hacer. Yo, mira, desde que ha nacido todo lo que él pide, yo le doy. Quiere que si quiere comer, que quiere comida quiere. Igual hasta para comer es difícil, yo ya no sé qué hacer. Si no estoy yo, no quiere hacer lo que se le pide. ¿Cómo hago para que finalmente mi hijo desarrolle esa independencia, esa autonomía que tanto me cuentan? Porque yo desde un principio es lo que he querido hacer siempre. Es más, todo lo que él pide yo le hago justamente porque es lo que él quiere, yo no le puedo imponer nada. Entonces, pero me está dando resultado contrario. Marta Leiva nos acompaña, hoy día estamos aquí dentro de la campaña Papeao y Apapachao sobre cómo logramos que nuestros niños y niñas sean más autónomos. Y recuerda, nuestras líneas telefónicas el 212-4100, 212-7165 y la llamada al 0813-1400 desde provincias, ya sabes, gratuita. Igual está nuestro muro en el Facebook donde puedes dejar tus consultas. Ricardo, escuchándote, realmente lo que acabas de comentar es todo lo que no se debe de hacer. Definitivamente. Nosotros tenemos que generar una mezcla de autoridad y afecto. Y todo inicia desde, ya hemos dicho, desde la concepción, desde el embarazo, cuando la madre le genera emociones positivas para poder provocar esa mente positiva, esas hormonas del bienestar, ¿no? Cosa que el niño al nacimiento automáticamente ya tenga estas hormonas de felicidad que decimos nosotros. Estas hormonas de felicidad son los que nos dan la motivación. Y que se arman justamente de la manera ahora como la mamá y el papá va a sostener al bebé. A ver, tú estarías diciendo que la autonomía la podemos ir gestando desde inclusive la gestación. Sí, desde el embarazo. Para eso necesitamos estados emocionales tranquilos, operativos, con la intención de que albergan un hijo dentro del vientre paterno, o dentro del vientre de la madre. Y digo, ¿por qué vientre paterno? ¿Sí? Porque efectivamente el padre cumple una función fundamental. El varón que está acompañando a su pareja, ambos están en proceso, digamos, de formar una criatura. Ese niño es de los dos. Entonces, desde ahí estamos trabajando el equilibrio y la
tranquilidad y las sensaciones de placer en el cerebro prenatal de ese bebé. Ante el nacimiento, inmediatamente pedimos a los padres, en este caso, el proceso del vínculo, de una lactancia emocional acariciadora, profunda, pero con seguridad, no con miedos. Físico. Exactamente, un contacto físico tranquilo, armonioso, no de una sobreprotección como que si el niño se está quebrando y se asustan para que no se pueda malograr la criatura. No, con mucha seguridad se coge y se alberga. Ahora, ¿eso implica un entrenamiento previo? ¿Implica que el papá Claro, ahí vienen los entrenamientos desde la gestación. ¿Bien? Hemos preparado muchas veces casos de cómo generar los estados afectivos, porque nosotros tenemos canales afectivos. Los canalizadores afectivos son nuestros brazos, nuestras manos, nuestro rostro y nuestro cuello, ¿no? Aparentemente decimos el cuello, ¿por qué? Porque el cuello tiene que flexionarse para lograr ese acunamiento perfecto que nosotros decimos, para que el cerebro se sienta compensado. Una vez que le damos seguridad en la lactancia, lo mismo en los baños, en las atenciones, el niño está creciendo. O sea, digamos, cuando hablamos de caricia, y hablamos caricia, inclusive para esa autonomía afectiva, hablamos desde la caricia del rostro, exacto, el tocarlo, el acariciarlo. Brazos y manos. Y eso se puede ir practicando, calculo, en pareja desde antes. Sí. Ya lo que ayuda mucho, por ejemplo, es los ejercicios del Tai Chi. Curiosamente tiene muchas bondades terapéuticas, pero las lecturas psicológicas que le brindamos a los movimientos del Tai Chi son movimientos suaves, armónicos, que nos permite dar equilibrio y soltura a estas zonas que pueden estar rígidas, por ejemplo. Hombros, brazos y manos pueden estar entorpecidos, entonces yo no voy a abrazar con calor ni voy a dar afecto con calor si es que tengo posturas muy firmes o muy rígidas. ¿Bien? Y acá se practica con todo tipo de personas, no necesariamente que digamos a determinado tipo de personas, no, a la persona que está trabajando, al campesino, al obrero, al empresario, a todos, porque el canal afectivo es parte de todos, no hay distingo de actividades. Entonces, una vez que se ha ido dando esta secuencia, automáticamente viene ahora la etapa del niño, ¿no? La etapa del año como un elemento importante. Dale cariño a tu preciosa, a tu hijito, perfecto, pero ojo, cuidemos la autonomía, que es un poco el mensaje que hemos querido traer hoy, y seguramente va a haber mucho más tiempo para eso, pero me gustaría, Marta, que podamos dar mensajes así muy precisos de cómo velar porque esa autonomía en realidad se logre al final del proceso educativo en el formativo. Claro, es algo que se construye y va por edades. Entonces nosotros decimos muy bien, ya hemos tenido la etapa de bebé, del acariciamiento, la seguridad de cómo abrazarlo, cómo entretenerlo, para luego después empezar a ver la posibilidad de la caminata. En esa caminata nosotros tenemos que aprovechar mucho la oportunidad que nos da la vida, en el sentido de que si el niño se cae, inmediatamente decimos no pasó nada, vamos, levántate, porque en la vida sucede estas cosas. Como el caso de una niñita pequeña de 2 años y medio que se cayó un objeto y decía no pasa nada, y le decía sí mi amor, no pasa nada, pero hay que arreglarlo y devolverlo nuevamente para volverlo a construir. Entonces le damos el pensamiento de la recuperación. Acuérdate que antiguamente era una caída, todo el mundo corría y se asustaba por lo que pasaba y poníamos que todo esté limpio para que el niño no caiga nada y crezca seguro. Y eso fue lo peor que hemos generado, porque se hacía chicos débiles. Ahora no, el niño si se cae, nosotros le decimos simplemente tranquilo, levántate, no pasó nada, sigue avanzando. Eso es la vida. Pero eso no quita que no le demos un abrazo en ese momento para darle la seguridad porque es pequeñito, pero el mensaje y mi disposición sereno o serena automáticamente ayuda a que el cerebro elabore esos mensajes de autonomía, de crecimiento. ¿Bien? Lo mismo para sus tareas o lo mismo para las cositas que tiene que hacer si es que es pequeñito. A veces decimos es pequeño, no puede hacer cosas. No, hay que distribuirle las actividades dentro de casa, en la medida que él pueda, lógicamente, ¿no? O que ella pueda, o la niña o el niño. Entonces, en base a eso también nosotros le estamos construyendo seguridad de acción de las cosas. Claro. Tenemos, Marta, por ejemplo, la pregunta que nos hace María Cecilia en el Facebook y dice, mi hijo de 2 años me tiene como su esclava. Dice así, yo puesto con mayúsculas, no puede perderme de vista porque grita, o sea, llora. Igual si salgo a una reunión, es capaz de dormir hasta las 3 de la mañana esperándome. Es el menor de 3 hermanos, su papá y yo no sabemos cómo ayudarlo a ser más independiente. Claro, aquí tenemos que tener bastante cuidado en las edades, porque cada edad tiene sus características propias. Del año y medio a los 2 años y medio, básicamente se da la etapa del apego-desapego, por si acaso, que justamente es ahí donde el psiquismo internamente está trabajando su capacidad de independencia y dependencia. Ya dejó de ser bebé y antes de pasar a niño tiene que ser infante, como una pseudoadolescencia. Entonces es muy típico que el niño busque a los padres y tenga miedo.
Por eso decimos apego-desapego. Cuando estamos en ese momento de la búsqueda es porque el cerebro está en angustia. Entonces le pedimos a la mamá, sí, por favor, que en ese momento lo atienda. El niñito se le va a pegar hasta como una lapita, pegada a la madre por todo lado. Que le dé la atención y le diga a los papás, le digan al niño, nunca te vamos a abandonar. Los papás trabajan pero luego retornan. Los papás vamos y luego regresamos. Porque los papás voy a salir, queremos pero vengo mucho. a tal hora y Exacto, que el cerebro elabore esos procesos de apego y desapego. Ahora, ellos está preocupada porque me espera hasta las 3 de la mañana, salgo y 3 de la mañana Sí, está despierto el bebé. que llegue y que tenga contacto corporal con el niño, que el cerebro, digamos, vuelva a solucionar los espacios vacíos, se reconforte y luego lo deja. Ese día que le dijimos a la mamá que si el niño la requiere, que esté, que no se asuste, que esté y le dé seguridad y tranquilidad con los mensajes. Tenga la plena seguridad que al día siguiente el niño la libera. Pero si la madre lo va dejando de lado y le dice, déjame, ¿por qué estás tú persiguiéndome? Le genera más los estados de angustia, el cerebro no logra calibrarse nuevamente y empieza la dependencia. Eso dura un año, de año y medio, 2 años y medio. Es muy típico que los niños requieran mucho de los padres porque están en sus miedos de quedarse solo. Perfecto. Una vez que se resuelva, automáticamente eso avanza. Roxy también nos escribe y nos dice, mi niña de 7 años es muy autónoma, dice, creo. Le enseñé a preguntar el porqué de un no. Es cuestionadora cuando siente que transgreden sus límites, pero no he podido llegar a mostrarle el límite de su autonomía y respetar también el espacio de los demás, y eso me está costando. ¿Cómo podría mostrar el límite? Ahí está lo del no, perfecto. Exacto, perfecto. Aquí es algo interesante. A los niños se les permite que opinen, pero también se les permite que acepten las opiniones de los padres, porque se tiene que registrar el concepto de límite y de territorio. Escucho, tu idea me parece buena, la promuevo, pero también me parece que esto no es así porque te puede pasar tales otras. Y me planto en darle el límite para que el niño entienda que muy bien, es importante su opinión, pero también la importancia de los adultos, porque tiene que aprender a escuchar. Claro, entonces, pero ahí lo que probablemente también ha pasado es que ya ha habido una pérdida de autoridad del padre. Sí. Efectivamente. Entonces, ¿cómo recuperar esa autoridad? Básicamente poniéndote el límite firme. Lo interesante es que como el niño es pequeño, es adaptable y todo es movible. Entonces, si yo me sesgué, me fui demasiado, simplemente que ahora yo genere mi cambio con mucha sutileza y le diga, a partir de ahora hemos tenido tales cosas, tomemos un acuerdo y a partir de mañana va a ser de esta manera, entonces ya el niño se prepara a tener que decir, efectivamente, mi papá me dijo que ayer ya no me iba a permitir todo. Simplemente no es una respuesta también. No, definitivamente con la explicación, porque tenemos que trabajar ahora la comprensión de ese mensaje. Si yo comprendo y llego al niño o a la niña con mucha tranquilidad, sutileza, con buen humor, pues lo va a entender. Por eso decimos, el aprendizaje tiene que ser con placer, con entendimiento. Y si le doy el abrazo y le digo, ahora me estás entendiendo mejor, sí papi, sí mami, entonces ven, abrázame. Entonces, con ese cierre de abrazo, nosotros podemos decir, sí, efectivamente hay conexión, me está entendiendo. Y al día siguiente se pone el límite. Ahora, es muy usual, te lo digo ahí porque ahí como que de pronto hay otras miradas también. Así es, efectivamente. Donde la vida te va a decir no muchas veces y no te va a explicar. Y lo que tú vas a requerir es afecto, vas a requerir soporte. También se requiere desarrollar una habilidad para enfrentar los no que no tienen explicación. Claro. Lo que pasa es que primero nosotros tenemos que crear la construcción de lo que significa un no. Un no sabe que está dándose por tal o cual razón. Y una vez que ya se arma el patrón, estamos hablando de 1 año, 2 años, 3 años, a partir del 4 yo puedo también implantar y decirle, te dije no y tú ya lo sabes. Y si no, también date cuenta. Entonces le doy la oportunidad a recapacitar. Y va a decir, papi, tú me estás diciendo no por tal cosa, ¿no? Efectivamente, hijito, qué bueno que te des cuenta. O tal vez no lo comprendo, pero sé que ese no debe tener una razón. Exacto, porque ya ese respeto al límite. Hemos generado mucho favoritismo en las criaturas. Sí, por eso hay una pérdida de territorialidad. Debe de ir el sí y el no bien definido. Y sobre eso tenemos que manejarnos muchas veces. O sea, construir una primera etapa muy sustentada en el afecto, construir el entendimiento de qué significa un no y qué hay detrás de eso, va a permitir que luego podamos ir uno donde ya la reflexión y el aspecto ya de la propia, de lo que el mismo niño trae, va a permitir que ese no funcione mejor y los límites los reconozca mejor. Bien, hoy día dentro de la campaña Papea y Apapachado hemos conversado sobre cómo logramos que nuestros niños y niñas sean más autónomos, y nos acompaña Marta Leiva, quien es psicóloga y psicoterapeuta especialista en desarrollo infantil y estimulación temprana y prenatal y desarrollo humano. Bueno, ¿qué recomendación así en general, en cualquier momento de la vida,
harías, Marta, para los padres, que le permita garantizar que finalmente, si no garantizar, por lo menos asegurarse de alguna forma que estos niños van a desarrollar la máxima autonomía y cuando lleguen adultos sean capaces de hacerse respetar y respetar? Claro, desarrollar la seguridad de sus hijos con autoridad y afecto. Son dos mezclas que nunca lo deben de olvidar. Desarrollar ¿bien? Autoridad y afecto. Son las dos cosas. El afecto en el vínculo, el contacto y la autoridad en los mensajes que yo voy a dar, mensajes siempre muy positivistas, haciéndole comprender las cosas de la realidad y poner los límites de un no sin miedo. El no por tal cosa con la explicación del caso para que el niño pueda asimilar y entender el concepto del límite. Y luego después ya darle a la criatura la capacidad de análisis. Estamos hablando ya de niños después de los 4 o 5 años. Antes es mucho vínculo y lógicamente poniendo el territorio y marcando los espacios. Y los niños tienen que asumir responsabilidades de acuerdo a sus edades. Claro. Y inclusive hasta las vacaciones, decimos vacaciones útiles e inútiles, yo diría simplemente actividades organizadas. Porque el niño tiene que aprender a organizar sus tiempos y tomar también decisiones y respetar con mucha obediencia los mensajes de los padres, que son los mensajes del adulto y de la experiencia mayor. Entonces, bajo esos criterios nosotros vamos a poder darle la oportunidad que el chico entienda posteriormente ese significado del sí y del no, de lo que yo puedo hacer y de los controles que tengo que delimitar. Marta, estamos ya justo terminando el tema de la entrevista, sin embargo no quisiera que se quede pendiente esa pregunta que te planteé, el tema de cuándo es que uno verdaderamente tiene que cargar y acariciar a este niño. Así es. Fíjese, el primer año de vida, que es la etapa de bebé, es una mejor oportunidad para que haga el contacto del vínculo, y eso viene desde la gestación. ¿Ve? Los padres pueden tomar el contacto de abrazos para un bebé en el momento que da la lactancia emocional. Mucho se habla de la lactancia, los nutrientes y todo lo demás. Hablemos de las lactancias emocionales. Luego, en el momento del baño, el acariciamiento que se hace al cuerpecito, y cada vez que el niño llora por X razón, inmediatamente la atención. Y justamente era ahí el tema de mi pregunta, porque muchas veces recomiendan, si el niño está llorando porque quiere abrazo, no importa, déjalo en la cuna y que llore. No, es lo peor que podemos hacer. El niño, si está llorando es porque está asustado y está estresado y necesita la seguridad del vínculo, del contacto de los padres para que ese cerebrito pueda organizarse y tranquilizarse. Cuando el cerebro obtiene su seguridad básica, ese niño va a ser independiente porque va a tener todos los repertorios internos para poder potencializarse. O sea que mi bebé de 23 años no lo puedo acariciar. Pero fíjate, qué interesante, pero si tienes un hijo de 23 años con una mirada dulce, un mensaje bonito y agradable y un buen abrazo, yo creo que con eso estamos completando la vida. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un aplauso todavía, hay mucho más que conversar, espero que pronto podamos hablar un poco más sobre el tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho placer. Gracias. Bueno, aquí en Confidencias el tema fue hoy, dentro de la campaña Papá Viva Papá Chao, ¿cómo logramos que nuestros niños y niñas sean más autónomos? Recuerda, no sin miedo.